Dios les bendiga, amados hermanos, Iglesia del Señor Jesucristo, Iglesia Bautista de Lajas. Una vez más, en esta noche tendremos este espacio para juntos reflexionar la palabra de Dios. Damos la bienvenida a los hermanos de otras iglesias, de otros contextos, que se reúnen con nosotros esta noche para escuchar la palabra del Señor. Quisiera orar para entonces comenzar de una sola vez en el mensaje que Dios ha puesto para esta noche. Señor, reconocemos tu grandeza y tu grande misericordia y poder. Eres digno de ser exaltado y alabado, y queremos agradecer que por tu palabra tú revelas a nuestras vidas tu voluntad. Señor, y en esta hora quiero agradecer por los hermanos que se conectan para participar juntos de este tiempo, de esta reflexión de tu palabra, pidiendo la dirección de tu Santo Espíritu, para que, Señor, con claridad y sencillez tu siervo pueda hablar esta palabra y la iglesia congregada en sus hogares sea edificada, Señor. Pido las fuerzas que vienen de ti, la sabiduría y la iluminación de tu Santo Espíritu, Señor, en este compartir de tu palabra. Padre, lo pido en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. En esta noche vamos a reflexionar, en una breve sección del capítulo 2 de la primera carta del apóstol Juan. Es decir, capítulo Juan 1, capítulo 2, y vamos a ver los versículos del 15 al 17, apenas 3 versículos, pero ¿qué 3 versículos vienen siendo estos en lo que implican para cada uno de nosotros? Tratan sobre el tema del amor al mundo, de no amar al mundo, mejor dicho, desanimando en el creyente, ¿verdad? A modo de mandato, el desanimarnos a amar al mundo. Veremos esta sección de Primera de Juan bajo el título entonces de El mandamiento a no amar al mundo. Así he titulado esta reflexión en la noche. Y quiero hacer lectura inmediata de estos versículos en Primera de Juan, capítulo 2. Perdonen, hermano. Versículos del 15 al 17. Dice esta palabra del Señor: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Como es fácil de notar, este texto comienza con un mandato. En el versículo 15, lo primero que comienza es con no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y todo lo demás en esta corta sección nos dice por qué no debemos amar al mundo. Y eso es lo sobresaliente que queremos ver aquí en la palabra del Señor en esta noche. Como trataremos de ver, el mandato de Juan tiene que ver más con actitudes y con la inclinación del corazón nuestro, en el caso y en el contexto a quienes les escribe el apóstol, de los creyentes, bien, con lo que es el mundo y según su significado en este pasaje. Quiere decir que hay un significado que quizás te sorprenda cuando veamos y comparemos la escritura contra la escritura en su significado. Veremos que el mundo no es en este contexto lo que generalmente muchos predicadores inclusive aluden cuando han predicado este pasaje, por ejemplo, no haciendo honra al mismo. Se comienza a dar un listado de prohibiciones, de cosas que el creyente no debe hacer, catalogándolas como pecaminosas en sí mismas, ¿verdad? Y el pasaje se van a dar cuenta que no tiene que ver nada con eso. Estaremos adelantando hacia ese propósito.
En este mandamiento o mandato, podríamos decirlo, ¿por qué no? Advertencia a no amar al mundo. Vamos a considerar entonces en primer lugar a qué mundo se refiere el apóstol Juan. Lo primero que es meritorio decir es que aquí mundo no se refiere al mundo que Dios creó, a la creación como tal. La palabra griega que usa el apóstol aquí es cosmos, que significa orden, versus caos, que significa, pues eso, caos, desorden. Como en el principio de la creación, donde en Génesis capítulo 1, 12 nos describe, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Qué nos dice entonces el relato de la creación que hizo Dios con ese desorden que describe al inicio en el libro de Génesis? Bueno, pues Dios le dio orden, creando de la nada y por el poder de su palabra el mundo en que nosotros vivimos. Entonces sería una contradicción que el apóstol nos mandara a no amar a la creación de Dios, a este mundo que Él creó. De hecho, debemos amar la creación de Dios porque ella es un reflejo de Dios, es un reflejo de la gloria del Señor. Claramente en el Salmo 19, versículo 1, abre ese salmo con esta expresión: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Tenemos entonces sobradas razones para amar a este mundo creado por Dios, porque es un reflejo de su majestad, de su soberanía y de su mente infinita. Es por estas cosas que Dios creó que nosotros le podemos conocer en una buena medida. No podemos negar que hay un Dios que existe. Por lo que sería una contradicción que el apóstol nos mandara a no amar el mundo creado por Él, que Él creó. Si Él se estuviera refiriendo a mundo como en términos de que se trata de su creación. Ya hemos visto que no se trata de su creación cuando habla aquí de mundo. Ahora, tampoco se refiere al mundo habitado, es decir, a los habitantes, a las personas que habitamos el mundo. Como significa mundo, por ejemplo, la palabra mundo, el término mundo en Juan 3:16. Porque allí dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Allí mundo se refiere entonces a personas. Nuevamente sería una contradicción del apóstol Juan si él estuviera mandándonos a que no amemos a nuestro prójimo. Significaría eso entonces, no amen a su prójimo. Si mundo significara, obviamente aquí, como en Juan 3:12 y en todo el pasaje, donde significa los habitantes de la tierra que Él creó. Sería una contradicción a su enseñanza, sería una contradicción a su mandamiento explícito en los capítulos 3 y 4 de esta primera carta a la cual nos estamos refiriendo, que están saturadas de este mandamiento a que amemos a los hermanos. ¿Y quiénes son los hermanos a quien Él pide que nosotros amemos? Pues los que habitamos en esta tierra, obviamente, los que conocemos al Señor Jesucristo. Pero sería una contradicción que Él dijera, no amen, ¿verdad?, a sus hermanos. ¿A qué mundo entonces se está refiriendo el apóstol Juan en este mandamiento de no amar al mundo? Bueno, pues se refiere al sistema espiritual invisible de maldad que está gobernado por el príncipe de este mundo, como se refiere Jesús mismo en Juan capítulo 12 y versículo 31 a Satanás. O según señala a Satanás el apóstol el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 y versículo 2, como refiriéndose a él como el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra o opera en los hijos de desobediencia. Mundo, entonces, aquí, en el contexto de esta carta, significa sistema, significa orden, pero a ese mal orden en el cual nosotros vivimos en este tiempo, con todos sus elementos y componentes que trabajan en contra de las cosas de Dios. Se refiere a este sistema que se opone a Dios. Es el mundo
al cual Juan mismo se refirió, Jesús mismo se refirió cuando él dijo en Juan capítulo 15 y versículo 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí también me ha aborrecido antes que a vosotros. Fíjense que está hablando de un sistema de cosas, de lo que está en este mundo operando, que se opone a Dios y que es nuevo y que aborrece a los cristianos y aborrece todo lo que es de Dios. Es todo lo opuesto a lo que proviene obviamente de Dios y valga la redundancia que prácticamente lo repita. Por eso el versículo 16 de este pasaje que vimos dice que no proviene de Dios, que esos deseos que vamos a explicar ahora más adelante, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, los deseos, la concupiscencia del orgullo, pues estas cosas no provienen de Dios, se oponen verdaderamente a Dios. Se trata de un sistema ante Dios, un sistema anticristo, mejor dicho. Hay un denominador común en todo esto, ¿verdad? Y es que todo lo que contenga una incorrecta representación de Jesucristo y de las glorias de la salvación están incluidos en este sistema o en este concepto mundo al cual se está refiriendo el apóstol Juan en este mandamiento a los cristianos, donde claramente nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque estas cosas que están en el mundo se oponen abiertamente a Dios. Juan no deja espacio para puntos intermedios en este mandato que él hace. No se trata de dos amores, de amor al mundo y de amor a Dios, sino de una de las dos opciones: amor al mundo o amor a Dios. Bien, una de las dos. Si alguno ama al mundo, dice claramente en el versículo que es la segunda parte de este versículo 15, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. En otras palabras, la razón por la que no deberíamos amar al mundo es que no se puede amar al mundo y no se puede amar a Dios al mismo tiempo. El amor por el mundo echa fuera el amor de Dios y el amor de Dios echa fuera el amor del mundo. Se oponen estos dos amores, son verdaderamente amores que se contraponen entre sí. Como dijo el mismo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, en Mateo 4, en Mateo 6, versículo 24, hermanos: nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se dedicará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. Así que no debes amar al mundo, porque eso nos podría poner pues junto con los que son enemigos de Dios, que aman al mundo, que se enfocan en el mundo, que ese es su norte, que no conocen otro medio, están como el pez en el agua y no pueden nadar en otro mar, en otro contexto que ese mundo. Pero no es el caso de los que hemos salido del mundo, hemos sido trasladados de las tinieblas para venir ahora y ser puestos en este mundo admirable de Dios, en este contexto de lo que es el Señor y su obra y su mundo. Santiago, en el capítulo 4 y versículo 4, aquí nos presenta un texto que ciertamente golpea duro, pero añade unanimidad a esta verdad, refuerza esta verdad central que el apóstol Juan está proponiendo, ¿verdad? Allí en el capítulo 1, versículo 2. El capítulo 2 y versículo 15, y que hemos leído ya. Santiago dice: oh almas adúlteras. Oigan, eso es fuerte, pero es claro. Bien. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
repite o dice y reitera el apóstol Juan en su primera carta donde leímos. Los cristianos entonces somos llamados a amar a Dios y amar a su reino, vivir enfocados en todos nuestros deseos y pasión a lo que son las cosas de Dios, a lo que es este reino al cual Él nos ha llamado y al cual pertenecemos, el reino de los cielos, el reino de Dios. Entonces, si los cristianos somos hallados buscando las cosas del mundo, entonces algo está mal en nuestro testimonio. Algo está mal en nuestro testimonio o en lo que decimos que somos. Esto nos lleva entonces, en lo que continuamos, a una breve disertación o un breve considerar de las actitudes que debemos evitar respecto a este mundo malo en el cual estamos inmersos, pero que no pertenecemos a él, como el mismo Señor nos ha dicho de una manera muy clara. Vamos a ver entonces, en segundo lugar, cuáles son las actitudes, algunas actitudes, obviamente, características del mundo que somos los creyentes, tú y yo, hermano en Cristo, llamados a evitar. El versículo 16 lo dice muy claro, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Vamos a ver primero que tenemos que evitar los deseos de la carne. ¿Qué son estos deseos de la carne aquí? Se refiere a un ardiente deseo, a un deseo desenfrenado y ardiente. Podríamos decir que esta palabra significa lujuria, pero no necesariamente lujuria sexual. Puede incluir, hermano, buenos deseos, pero en el contexto aquí se refiere a deseos negativos, a impulsos desenfrenados del corazón hacia el mundo, como lo define el comentarista William Barclay. Y cito, es endiosar los placeres puramente humanos. Y cierro la cita. Es el impulso que nos dirige hacia el mal que está en nuestro derredor. Se trata de cualquier deseo por algo fuera de la ley de Dios. Cualquier pensamiento o actitud o palabra o acción que Dios prohíbe. ¿Prohíbe Dios, por ejemplo, la comida? No, Dios no prohíbe la comida. Él dice coman con con acción de gracia todo lo que tengan por delante, ¿verdad? Pero es la actitud hacia lo que comemos, ¿verdad? Es la actitud hacia las cosas que Dios ha provisto para que las usemos. La recreación es intrínsecamente mala. No. Hasta los médicos recomiendan que debemos hacer un poco de ejercicio, debemos recrearnos, debemos cambiar la mente a otras cosas con cierta frecuencia. El asunto, en cuanto habla aquí de los deseos de la carne, es que nosotros tengamos una pasión por esas cosas del mundo, que están en el mundo, obviamente. Lo que convierte pecaminoso estas cosas es el deseo insaciable, intrínseco en nuestros corazones, desmedido, que le quita a Dios toda la atención nuestra. Y hacemos y endiosamos esas cosas, ¿verdad? De las cuales podríamos disfrutar sin ningún problema, manteniéndonos dentro de los estándares de Dios para usarlas que contribuyan a la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No hay nada malo en absoluto con desear, en el caso de un joven o una joven soltero, una pareja para casarse. Y tampoco, como señalé momentitos atrás, con el deseo de comer. Pero sí es pecaminoso desear una pareja fuera del matrimonio. Y no solo desear una pareja fuera del matrimonio, sino llegar a tener relaciones, ¿verdad? Una relación y una intimidad que corresponde al matrimonio, al momento en que las personas se juran delante de Dios lealtad y fidelidad y de ahí en adelante forman un matrimonio, ¿verdad? Igualmente pasa con el comer. Casi siempre que se menciona en la Biblia la palabra comer, ¿verdad? En este caso la glotonería, porque el problema no está en comer.
El problema está en comer desmedidamente, en desear de una manera desmedida el comer y estar pensando en comer todo el tiempo. Y eso es lo que realmente quita al Señor de nuestros corazones para poner nuestro deleite en cosas que están allí, pero que se convierten, las desvirtuamos y se convierten en ídolos en nuestras vidas. En resumen, los deseos de la carne se refiere a tener deseos y apetitos desordenados. Una cosa es desear comida y bebida y deseos físicos. Y otra cosa es desear estas cosas como un sustituto de nuestra comunión con Dios. Por eso el apóstol Pablo nos recuerda, ya sea que comamos o que bebamos o cualquier otra cosa que hagamos, que lo hagamos para la gloria de Dios. Primera de Corintios, capítulo 10 y versículo 31. Los deseos de la carne son entonces creer que uno puede ganar más placer satisfaciendo el cuerpo que por desear satisfacer el alma. Deberíamos poner nuestro énfasis en satisfacer y darle crecimiento y alimentación al alma. Cultivar aquellas cosas que nos mantienen en una comunión creciente con el Señor. Este es un peligro para todo cristiano, hermanos. Que nuestro deseo por la satisfacción física, por cualquier cosa física, se convierta en una prioridad por sobre nuestra comunión con Dios. Y es allí, hermanos, la tentación, una tentación a la cual somos llamados, aunque aquí no lo dice, a resistir, viéndolo en el contexto de las predicaciones anteriores, de cómo Satanás nos tienta. Pues esto tiene que ver de alguna manera con ello. En segundo lugar, los deseos de los ojos. Una vez más, es un deseo desenfrenado por cosas como la ropa de la moda, de la última moda, grandes casas y lujosas, muebles costosos, decoraciones de toda clase, carros veloces, ¿verdad? Y para nada yo estoy diciendo implicando una prohibición o dejándonos una lista de prohibiciones acerca de estas cosas, porque Dios no prohíbe ninguna de estas cosas. No hay nada malo con poseer ropa a la moda o tener un carro veloz. Pecamos solamente cuando deseamos esas cosas de una manera desenfrenada y no hacemos más que pensar en ellas y buscarle la manera y planificar, y la conversación y toda la vida gira alrededor de esas cosas, quitándole al Señor el lugar de preeminencia y de atención que Él amerita en la vida, por lo menos de todo cristiano, de todo hombre y mujer que ha sido llamado para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Como John Piper señala, los dos primeros deseos que hemos visto, los deseos de la carne y la concupiscencia de los ojos, se refieren a los deseos de las cosas que nosotros no tenemos, al punto que esos deseos de la carne y esos deseos de los ojos nos pueden llevar a nosotros ¿a qué? A ser envidiosos, a buscar, a ser conspiradores para de alguna manera que no es la correcta llegar a tener esas cosas, o pasarnos la vida deseando y criticando y con una mala actitud hacia las cosas que los otros tienen y que Dios, pues, si lo han tenido de una manera legal, de una manera honrosa, pues Dios lo bendice. Ahora, el tercero, que es la vanagloria de la vida, que es el que vamos a ver ahora mismo, se refiere al orgullo de lo que no tenemos. Primero, de unas cosas que no tenemos y las deseamos y no hacemos otra cosa que soñar y pensar en ellas, que son parte de lo que el mundo sin Cristo gira, como gira la vida y la mente y el corazón del que no tiene a Cristo. Ahora se refiere aquí al orgullo de las cosas que tenemos. Se refiere a la vanagloria de la vida. Esa es la tercera de las actitudes que el apóstol está diciendo aquí, sobre las cuales tenemos que ser cuidadosos y no amar. Esto se refiere a confiar
en lo que poseemos. Es confiar en nuestras riquezas. Es confiar en nuestras carreras, nuestra profesión. Es confiar en nuestros talentos. Es estar orgullosos de estas cosas que poseemos. Orgullo pecaminoso que lo hacemos, lo exteriorizamos en el jactarnos o en el jactarse e impresionar a otros con lo que se tiene. La jactancia vanagloriosa de la vida, ilustra el doctor y pastor John MacArthur, es el deseo de ser mejor que cualquiera, que tener las cosas mejores que otras personas. ¿Bien? Es el deseo de decirle a todos cuánto mejor eres tú. Y es el deseo de exceder a cualquiera persona en las cosas que las personas tienen. El jactancioso deseo entonces de la vanagloria es hacer tu vida más importante que la de los demás. ¿Cuántas personas hay a nuestro alrededor que le es tan evidente que viven, ¿verdad?, esclavos de la vanagloria de la vida? El mundo es conducido por la pasión, por una pasión por el placer, ya sean los deseos de la carne, ya sean los deseos de los ojos y por el orgullo, ¿verdad?, de las posesiones. En un cristiano, estos pecados vienen siendo una burla, hermanos, de la suficiencia de Cristo en sus vidas, porque no es Cristo suficiente entonces. Es decir, necesito más de lo que Cristo puede darme para yo estar contento, ¿verdad? Necesito cierto tipo de casa. Necesito cierta medida de salud. Necesito cierto estatus en la sociedad para poder estar contento. Cristo no es suficiente. Cristo no es demasiado. Esas son implicaciones, ¿verdad?, de esta desenfrenada manera de pensar y de enfocarnos con relación a las cosas que están en el mundo. Eso es la manera que distingue al hombre y a la mujer que no tienen a Cristo en esta vida. Había estado establecido que amar a Cristo y amar al mundo son mutuamente excluyentes el uno del otro. No las dos cosas al mismo tiempo. Aunque parece ser que muchos que dicen amar a Dios, están convencidos de que es posible ambos amores a la vez. Y así, pues, adulteran con Dios y adulteran con el mundo. Y ciertamente es patético y es muy triste el testimonio que algunos creyentes llegan a dar delante de las personas que están buscando, pues, un mejor punto de referencia que el que ya ellos tienen en su derredor y el que ellos mismos del cual están esclavizados. Desean algo diferente porque reconocen la esclavitud en que viven. Y qué triste es que entonces muchas veces los creyentes dejemos de ser el modelaje para muchas personas que necesitan verdaderamente encontrar en Cristo una pasión que no es la pasión que han tenido por las cosas del mundo hasta el momento presente de sus vidas. El versículo 17, en este pasaje que estamos viendo, en primera de Juan capítulo 2, nos indica por qué ambos amores son excluyentes el uno del otro. Dice el versículo 17, y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, Cristo satisface toda nuestra necesidad. El mundo no. Cristo es por siempre y para siempre. Mientras que Juan nos recuerda que el mundo pasa y sus deseos también pasan. Lo que el mundo ofrece, en otras palabras, tiene ya una fecha de expiración, como la tiene cualquier producto, por ejemplo, comestible que nosotros compramos. Tiene una fecha y debemos ser sabios hasta donde sea posible en usarla dentro de esa fecha, porque nos corremos el riesgo de en un tiempo más adelante del vencimiento de esa fecha,
ser envenenarnos, contaminarnos, ¿verdad? O disfrutar un alimento que ya es insípido, que ya no tiene el sabor que originalmente tenía mientras estaba dentro de una fecha razonable. Así es el mundo. Las cosas que el mundo ofrece tienen una fecha de expiración. Así son las modas. Hay que comprar ropa nueva constantemente. El mundo hace eso. Ese es el sistema del mundo. Porque la moda pasó. Y vuelve y pasa la otra moda. Y vuelve y pasa la otra moda. Eso es la implicación de lo que el apóstol Juan nos quiere decir aquí de una manera práctica. Hermano, lo que Cristo ofrece dura por toda la eternidad. No tenemos que pensar que vaya a coger polilla, que el comején se la vaya a comer, que se vaya a manchar con la suciedad de este mundo. Son cosas de carácter eterno. Así son las cosas que Jesús nos da y nos ofrece por la fe en Él. Entonces, amar a Dios, amar a Cristo es sinónimo de hacer la voluntad de Dios. Lo que sea que Él nos demande hacer en su santa palabra. Amar a Dios, amado hermano y amada hermana en Cristo, debe ser el deseo, debe ser la pasión y debe ser el deleite tuyo y el deleite mío. Te quiero dejar con este desafío de reflexión para ti mismo en esta hora. Y con esto cerraremos entonces. Si tu amor por Dios es frío esta noche, es porque el amor del mundo de seguro ha empezado a tomar lugar sobre tu corazón y empieza a ahogar tu amor por Dios, porque hay un desplazo. ¿Tú quieres amar más a Dios? Pues desplaza el amor del mundo en tu vida. Porque lo contrario, desplaza a Dios. ¿Qué reto tenemos claramente establecido aquí? Esta puede ser una de las razones en tu búsqueda, o más bien una respuesta en tu búsqueda de llegar a tener una conexión con el Señor que sea vital, que sea deleitosa, si pudiéramos pues, expresarlo de esta manera. Hermanos, se trata de un proceso que comienza con darse un gustito, con un razonar de que me merezco esto o me merezco aquello, a costa de desobedecer al Señor como respuesta a una insinuación que el mundo, una tentación e insinuación que el mundo nos está poniendo delante. No parece haber habido consecuencias aparentes, pero esta noche, allí delante de la pantalla, ¿verdad? De la cual estás oyendo, escuchando esta reflexión, te encuentras frío o te encuentras fría. Con tristeza miras a tu corazón y encuentras un corazón dividido. Te has dado cuenta que de momento te has dado cuenta que el amor del Padre en ti es un amor débil. Que el amor del mundo, el amor por las cosas que hay en el mundo, han ganado terreno en tu corazón. Pero déjame dar un gloria a Dios. No porque esa sea la realidad y porque eso sea bueno, sino dar un gloria a Dios porque aún hay oportunidad para establecer la prioridad del amor a Dios en tu vida. De retomar tu compromiso con Dios, de renovar tus votos de fidelidad a Él, de volver a ese lugar del primer amor que tú experimentabas, a ese entusiasmo, a ese deleite por Dios, de los primeros días, de los primeros meses, quizás de los primeros años de tu conversión al Señor Jesucristo. Entonces, deja que el mundo pase, deja que el mundo siga su curso y tú quédate con Cristo, porque Él ciertamente satisface. Y yo no dudo de que tú estás seguro de que has experimentado ese amor de Dios.
De seguro tú sabes que este reto es así. Ama entonces al Señor Jesucristo. Deleítate en Él. Toma una resolución en concreto. Si has descuidado el estudio de la palabra, vuelve a la disciplina de la lectura bíblica, de la oración. Sé premeditado en estas cosas, planifícalas. Con arrepentimiento ve delante del Señor y dile: Señor, siento que estoy lejos de ti y ya no quiero ir más lejos aún. Pide la gracia del Señor, pide la ayuda de su Santo Espíritu y verás la diferencia de un corazón que comienza a ser tierno, que comienza a desear a Dios, a deleitarse verdaderamente en Dios. Ese es el reto en esta noche que yo tengo para ti, como yo personalmente también lo he puesto en mi corazón y con toda convicción de parte del Señor lo quiero dejar delante de ti también. Que el Señor te ayude y que el Señor te bendiga. Amén. Amén. Te damos gracias por tu palabra, oh Dios. Al ver esta sección de las Escrituras, y nos podemos dar cuenta de cuán grande es tu amor para nosotros, de cuánto ciertamente, oh Dios, tú eres celoso y el Espíritu Santo también nos cela y ha puesto esta escritura no solamente para los días del apóstol Juan y la iglesia primitiva, la iglesia de aquel entonces, sino que lo tenemos como un recordatorio, un reto, un desafío, un llamado para volvernos a ti de aquellas áreas en nuestras vidas, Señor, en que tu amor ha sido desplazado. Mi oración es personalmente para conmigo y la hago extensiva, Señor, para con los hermanos y amigos que han escuchado este reto desde tu palabra. Ayúdanos, Señor, a perseverar en los caminos deleitosos de la comunión contigo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.